Hola, muy buenas, espero que estén bien. La clase de hoy vamos a tratar unos cuantos temas. Medio rapidito, me gustaría hacer una pequeña introducción respecto a lo que es la notación científica. La notación científica seguramente capaz que lo han trabajado en matemática de primero o en física en curso anterior, pero acá voy a hacer un pequeño repaso medio rapidito de lo que se trata. Bueno, la utilidad de la notación científica es poder representar números que son o muy grandes o muy pequeños. Por ejemplo, si yo quisiera representar con números la masa de la Tierra en kilogramos, necesitaría un número que es sumamente enorme, son millones y millones y millones de kilogramos, que sería casi imposible ponerme a escribir todos los números que tengo que escribir. Sería algo muy trabajoso. O el caso contrario sería si yo quiero representar algo que es muy pequeño, por ejemplo un átomo, y quiero saber cuál es su medida en metros. Bueno, entonces la medida va a ser 0,000000000, un montón de cero va a tener y después va a aparecer la medida del átomo. Es algo que es sumamente impráctico. Entonces, al rescate viene lo que es la notación científica, que vendría a ser algo así como una especie de operación combinada, pero que siempre tiene el mismo formato. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, tengo este número está escrito en notación científica, ¿sí? Fíjense que es parecido a una operación combinada, tengo una multiplicación y tengo acá una potencia. Si ustedes recuerdan del primer año, las operaciones combinadas, primero se resuelven las potencias y después se hace la multiplicación. Así que por lo que tengo que empezar es haciendo esta cuentita de acá. 10 a la 6. 10 a la 6 es multiplicar 10 por sí mismo 6 veces, o sea, es 10 por 10 por 10 por 10 por 10 por 10, acá. Entonces me va a quedar un 1 con 6 ceros. Esto acá es 2, 3, 4, 5, 6. La cantidad de ceros va a coincidir con el número del exponente, en el caso de la potencia de 10. Y ahora tengo que multiplicar este valor por 6. 6,0 por esto me da 6 millones. 3, 4, 5, 6. Bien, así que este número que está en notación científica corresponde al número 6 millones. Hay un pequeño truquito que les puede servir para no tener que hacer estas cuentas, que es que yo puedo obtener el número corriendo la coma de este número la cantidad de veces que diga el exponente del 10. O sea, en este caso, esta coma, si yo la corro 6 lugares hacia la derecha, agregando ceros, yo puedo obtener el mismo valor. Por ejemplo, decir 6,0 es lo mismo que decir 6,000000000. Le puedo poner todos los ceros que yo quiero, ¿sí? Porque todos estos ceros a la izquierda, a la derecha de la coma no valen nada. Entonces lo que hago es, acá tengo la coma, voy a correr la coma 6 lugares. Así que me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá es donde pongo la coma. Voy a borrar lo anterior, borro la coma, le voy a poner unos puntitos para ayudarme a entender el número, y acá tengo el número 6 millones, que es el mismo que obtuve con la cuenta. Entonces la regla general para poder operar con este tipo de cosas es que el numerito que yo tengo acá arriba me indica la cantidad de lugares que yo tengo que mover la coma hacia la derecha, siempre y cuando este número es positivo. Otro ejemplo, vamos a ver. 3,1 por 10 a la menos 8, bueno, a la 8. Bueno. 3,1 por 10 a la 8. Lo que tengo que hacer para obtener este número es correr la coma 8 lugares. ¿Sí? 8 lugares. Así que si el número fuera 3,1 y tiene un montón de ceros después, corro la coma 8 lugares hacia la derecha. Así que me va a quedar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Acá pongo la coma, borro la coma anterior y el número que estoy representando es 2, 3, 1, 2, 3, 310 millones. ¿Sí? Este número de acá se representa igual que este de acá.
¿sí? Ya está, después la coma del cero no vale nada, así que acá puedo borrar si yo quiero. 310 millones es lo mismo que esto. Ahora imagínense de que acá en vez de tener un 8 tuviera un número muchísimo más grande, por ejemplo un 30. Entonces la forma de escribirlo de una forma convencional sería poner un montón de ceros, ¿sí? pila de ceros, para poder representar esta misma cantidad que yo acá estoy representando de una forma mucho más compacta. Lo otro que quiero comentarles es que, ¿qué pasa si este valor de acá arriba vale 0? Bueno, ese es el caso más fácil de todos. Vamos a poner con 0. Si el exponente es un 0, lo que significa que tengo que mover la coma de este número, tengo que mover la coma 0 lugares, es decir, no la tengo que mover. Entonces, en este caso, esto es igual a 3,1. ¿Sí? 3,1, si no muevo la coma, me da 3,1. ¿Sí? Toda esta notación, ya en este caso ya no es rentable, porque bueno, es mucho más fácil escribir esto que escribir esto. ¿Qué pasa si el exponente es negativo? Es decir, que el número que yo tengo acá arriba, en vez de ser un número positivo, fuera un número negativo. En ese caso yo tengo que correr la coma, pero hacia la izquierda, tengo que ir hacia el otro lado. Para números positivos, corro la coma hacia la derecha, para número exponente negativo, corro la coma hacia la izquierda. Por ejemplo, (1,2 por 10 a la menos 3). Bueno, lo que tengo que hacer es escribir el 1,2 y ahora en vez de agregar ceros hacia la derecha, lo que voy a hacer es agregar ceros hacia la izquierda. Agregar ceros hacia la izquierda no cambia el número, ¿sí? Yo pongo acá 1,2 o pongo 0,1,2, es el mismo número. Acá puedo agregar todos los ceros que yo quiera. Y ahora, como el exponente es negativo, yo tengo que correr este número 3 lugares hacia la izquierda. Así que un lugar sería acá, 2 lugares acá y acá me quedan con 3 lugares. Así que vamos a borrar acá, vamos a borrar estos que están sobrando. Este número que tengo representado acá es el mismo que este número de acá. Es el 1,2 con la coma corrida 3 lugares hacia la izquierda. Un comentario, esto de un exponente negativo es como dividir, ¿sí? No sé si lo habrán trabajado alguna vez en matemática, pero un exponente negativo, lo que estoy haciendo acá realmente es dividir, hacer 1,2 dividido 1000, ¿sí? Y me da este valor de acá. Ustedes ya habrán trabajado, me imagino, de que multiplicar es correr la coma hacia la derecha y que dividir un número es correr la coma hacia la izquierda. Lo que estamos haciendo acá en realidad es una división, pero no me parece que tenga la pinta de esto. Pero eso en realidad, en principio, a nosotros no nos va a importar demasiado, siempre teniendo en cuenta el tema de la regla de correr la coma, ¿sí? Tengan en cuenta hacia dónde tienen que correr la coma para poder representar o entender cuál es el número que estoy representando. Entonces, si quiero representar un número muy chiquito, yo acá podría poner un menos 37, que sería escribir un montón de ceros hacia la izquierda y correr la coma 37 lugares. Así que lo que me va a quedar es un número que es 0,0000000, un montón de ceros y después llega el valor. Entonces con esto lo que estoy representando acá es un número muy chiquito, pero sin necesidad de escribir tanto, ¿sí? Digo de nuevo el tema a modo de resumen. Yo lo que tengo que hacer es agarrar este número y correr la coma dependiendo de cuál es el valor de acá. Si el valor es positivo, tengo que correr la coma hacia la derecha, y si es negativo, tengo que correr la coma hacia la izquierda. Bueno, voy a pasar a otra cosa. Antes de pasar a la parte más contundente de lo que es la clase de hoy, quisiera comentar un poquito lo que son los modelos y para qué sirven. Los modelos en ciencias, en física más particularmente, es una herramienta que nos permite poder predecir cosas. O sea, imagínense de que yo quiero conocer, por ejemplo, la cantidad de tiempo que demora un objeto en caer. Tengo para eso dos opciones. Una sería hacer un experimento, por ejemplo, yo quiero saber cuánto demora esto en llegar al piso. Con un cronómetro podría yo medir cuánto demora en caer. Si yo quiero saber cuánto demora en caer si yo lo tiro desde acá arriba, ¿sí? Ahí hago otro experimento y veo cuánto tiempo demora en caer. El problema con eso es que para cada valor que yo quiera obtener necesito hacer un experimento y es un inconveniente bastante grande.
Por eso hay otra forma de poder predecir cuánto tiempo va, por ejemplo, a caer un objeto, que sería tener un modelo de cómo caen los objetos. Un modelo se representa en una forma de ecuación y esa ecuación me dice, en cierta forma, cuánto tiempo va a caer el marcador o algo que yo suelte, sin necesidad de hacer el experimento, ¿sí? Eso es una ventaja bastante grande. En ciencia se usa mucho el tema de los modelos, el tema de las ecuaciones para poder representar algunas situaciones. Por poner algún ejemplo, podría pensar, por ejemplo, un arquitecto que quiere construir un puente. El arquitecto no se puede poner a experimentar sobre la marcha y hacer un puente así nomás para ver si funciona o no funciona, o si se mantiene o se cae. No puede decir, bueno, se cayó el puente, bueno, vamos a hacer otro un poquito más fuerte. Y bueno, se cae de vuelta y bueno, vamos a hacer otro más fuerte. Y si hace eso, fíjense de que va a perder un montón de tiempo, un montón de plata, un montón de esfuerzo. Lo que tiene que buscar el arquitecto es buscar ciertos modelos que le permitan decir, bueno, en papel, este puente funciona. Y una vez que ya tiene probado en papel con los modelos que él tiene, recién ahí pasar a construirlo y no tener que hacer experimentos sobre la marcha. Muchos de los modelos que hay en física consisten, por ejemplo, en saber, bien, como dije, cuánto demora en caer un objeto, cuánto demora caer un objeto, por ejemplo, en la Luna, o si yo tiro un objeto, hasta qué altura llega, en qué lugar va a caer, si la NASA, por ejemplo, quiere lanzar un cohete, tampoco se puede ponerse a hacer experimentos sobre la marcha, tiene que hacer las cuentas, ver los modelos que tiene para lograr lo que quiere hacer, por ejemplo, llegar a la Luna, y con esos modelos hacer el proyecto y lanzar el cohete, sabiendo ya de que eso va a funcionar de antemano. Entonces, los modelos en física tienen como esta característica, ¿no? De que uno, sin necesidad de hacer un experimento, teniendo el modelo, uno puede, en cierta forma, casi como que predecir el futuro, ¿sí? Sin necesidad de hacer un experimento o de hacer un montón de pruebas que son a veces muy costosas, puede decir, bueno, esto funciona así, estas ecuaciones son las que dicen cómo funciona esto, yo aplico estas ecuaciones con el modelo que tengo y esto va a funcionar así en el futuro cuando yo lo pruebe. Entonces, para eso, antes de entrar de nuevo en el tema que es lo que vamos a ver ahora un ratito, que es la ley de gravitación universal, me gustaría hablar un poquito sobre las ecuaciones y cómo interpretarlas. Como un ejemplo bien sencillo, me gustaría dar una situación bien sencilla, para poder que intervenga una ecuación que sea bien sencilla de interpretar. La situación que a mí se me ocurrió, por ejemplo, es pensar, bueno, imagínense que van varios amigos de camping, se van a acampar al medio del campo, a un lugar lejano. Por alguna razón estaban aburridos y se ponen a cavar y encuentran un cofre, ¿sí? Y abren el cofre y encuentran que está lleno de monedas de oro, por decir algo. Encuentran un tesoro. Y esos amigos, el que lo encontró es una persona muy solidaria, que le gusta compartir y todo lo demás, y dice, bueno, vamos a repartir este tesoro entre todos los amigos que vinimos a hacer el camping. Entonces, esa situación, para saber cuánto dinero le va a tocar a cada uno, se puede representar en una forma de ecuación, en una forma de igualdad. En este caso sería bien sencillo. Lo que podría yo escribir, por ejemplo, es que lo mío, lo que me va a tocar, va a ser igual a la cantidad de tesoro, ¿sí? La cantidad de tesoro dividido entre la cantidad de gente de los amigos que fueron al campamento. Así que acá abajo voy a poner la P de personas. Fíjense que acá yo tengo una ecuación planteada, no puse ningún número, no sé de cuánto era ese tesoro, tampoco sé cuántas personas en principio fueron a acampar juntas. Pero yo puedo, a partir de esta ecuación, hacer un pequeño análisis de cómo es que se comporta esta ecuación. Para eso podríamos pensar, vamos a olvidarnos un poquito del tema de las personas, de la cantidad de personas que fueron a acampar. Lo que a mí me va a tocar va a depender de la cantidad de dinero que yo encontré, ¿sí? Si yo encontré 10 pesos,
sería una miseria, porque eso lo tengo que repartir entre algunas personas y lo que me va a tocar es muy poquito. Sin embargo, si yo agrando este número, ¿sí? En vez de encontrar 10 pesos, encontré 1000 pesos, bueno, todavía no es un tesoro, pero acá lo que me va a tocar a mí va a ser un número que es más grande. Para que sea un tesoro, yo mínimo lo que pretendo es que sea de, por decir un número, $1.000.000. Bueno, entonces, con $1.000.000, ese $1.000.000 se va a repartir entre cierta cantidad de gente y a mí me va a tocar una parte importante como parte mía del tesoro que encontramos. Bueno, para fijar un número, vamos a decir que el tesoro era de $1.000.000, ¿sí? Esto de acá, $1.000.000. Lo otro que involucra lo que yo voy a cobrar, lo que yo voy a obtener, es la cantidad de personas, ¿sí? Lo que a mí más me gustaría es ir yo solo a acampar y encontrar el tesoro y quedármelo todo yo. O sea, el tesoro que quede totalmente para mí. Si ya somos dos que fuimos a acampar, la cantidad de dinero que me va a tocar va a ser muchísimo menor, ¿sí? Si encontré $1.000.000 y tengo que partirlo entre 2 personas, a mí me va a tocar $500.000. Si tengo que partirlo entre 10 personas, a mí me va a tocar $100.000. Me va a tocar cada vez menos. Un caso extremo, no sé, 1.000.000 de personas, hay que repartir el tesoro, ¿sí? $1.000.000 entre 1.000.000 de personas, a mí me va a tocar $1 y que no es un número muy grande, ¿sí? Entonces, quiero que se queden con esta explicación con dos cosas. En este tipo de ecuación, ¿sí? Que es una división, cuanto más grande sea el numerador, más grande va a ser el resultado, ¿sí? Mayor la recompensa, mayor va a ser el resultado. La parte que divide, cuanto más grande sea, menor va a ser lo que me va a tocar a mí, ¿sí? Cuanto más grande sea este número, menor es la parte que me toca a mí. Entonces, esto va a servir para cualquier ecuación. Cualquier ecuación que tenga esta forma, el resultado va a ser más grande si el número de arriba es más grande y va a ser más pequeño si el número de abajo es más grande. Bueno, con esa idea, ahora sí voy a pasar a introducir lo que es lo central de la clase de hoy, ¿sí? Lo que voy a explicar un poquito ahora es lo que es la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal es una de las primeras leyes que se descubrió en física, descubierta por Newton, el mismo de las unidades de fuerza, que es el Newton, fue el que descubrió eso en el siglo XVII. Es una ley que permite encontrar la fuerza que sucede entre dos cuerpos que tienen masa. O sea, este marcador tiene masa, este marcador también tiene masa, y según Newton hay una fuerza que atrae a estos dos marcadores. Lo que vamos a ver un poquito es la forma de la ley. Es esto que yo tengo acá recuadrado en rojo. Vamos a ir analizándola un poquito para que vean de qué se trata cada cosa. La idea es que no se asusten de primera con esta fórmula que tengo aquí. Primero se le llama ley de gravitación universal porque es una ley que sirve en todo el universo, ¿sí? Cosa importante fue lo que descubrió. Esta ley se puede aplicar en cuerpos en la Tierra, se puede aplicar para estudiar la fuerza que hay entre la Tierra y la Luna, o la fuerza que hay entre la Tierra y el Sol, o la Tierra con otro planeta, por ejemplo, la fuerza que hay entre la Tierra y Marte, ¿sí? Cualquier objeto que tenga masa va a cumplir una ley que es esta de aquí. Vamos a ir desglosando un poquito qué es lo que significa cada cosa. Primero tengo que recordar siempre de que nosotros estudiábamos que para que haya una interacción se necesitan dos cuerpos que estén interactuando. Acá los dos cuerpos que estén interactuando son dos cuerpos que tienen masa. Lo primero que veo aquí es que estoy representando la fuerza. Yo lo pongo entre barras esto, porque lo que me estoy refiriendo en esta ecuación es respecto al módulo de la fuerza. Después, pasando a la parte de la fórmula, yo tengo un valor de G en mayúscula, que corresponde, como dice acá, a la constante de gravitación universal. Tiene este valor, 6,67 por 10 a la menos 11, escrito en notación científica. Es un número bastante chiquito, como verán, tengo que agarrar esta coma y correrla 11 lugares a la izquierda para obtener el valor en notación común. Las unidades de esa constante son estas de acá, que por ahora no nos va a importar mucho,
pero esta constante tiene sus unidades y un poquito más adelante voy a explicar por qué son importantes estas unidades que se ponen. No me va a interesar tanto qué es lo que significan, sino que es una constante que se mide con esta unidad. Bueno, lo siguiente que dice la fórmula es que multiplico la masa M1 y M2. Yo dije que la fuerza gravitatoria sucede entre dos cuerpos que tienen masa, o sea que tienen tantos kilogramos de masa. Bueno, eso es lo que pongo aquí. La masa M1 y M2 son las masas de los cuerpos que están interactuando, medidas en kilogramos. Esto es importante. Si una de las masas está en gramos, tengo que pasarla a kilogramos para poder ponerla en la fórmula. Si está en toneladas, tengo que pasarla a kilogramos para poder usarla en la fórmula. Los numeritos que tengo que poner acá tienen que estar medidas en kilogramos. Y por último tenemos este R al cuadrado, donde la R es la distancia que hay entre los cuerpos que estoy considerando, ¿sí? Entonces lo único que yo necesito para obtener la fuerza que hay entre dos cuerpos son dos datos, bueno, tres datos en realidad. Necesito la masa de los dos cuerpos y necesito saber la distancia que hay entre esos dos cuerpos. Esto que esté al cuadrado es porque, bueno, lo que tengo que hacer no es dividir entre la distancia, sino que tengo que dividir entre el cuadrado de la distancia. Este número, por ejemplo, si la distancia entre los cuerpos es de 1 metro, este numerito de acá abajo va a ser 1 por 1 y acá lo que va a ir es un 1. Si la distancia entre los dos cuerpos es de 2 metros, el R vale 2 y este denominador va a valer 4, porque 2 por 2 es 4. Si la distancia entre los cuerpos es 5 metros, el valor que tengo que poner acá abajo es 5 por 5 igual 25, ¿sí? O sea que el valor de la distancia tengo que multiplicarlo por sí mismo para hacer la división. Bueno, antes de entrar con números y entrar a hacer cuentas en algún tipo de ejemplo, me gustaría poder hacer un pequeño análisis muy parecido a lo que se hizo en la parte del ejemplo del tesoro. La parte de la constante no interfiere en nada en el valor de la fuerza, porque este valor de G no cambia nunca, es una constante. Acá la voy a poner. Se llama constante, como es constante no cambia nunca. Así que esta parte la puedo tachar. Y acá me fijo que tengo también, como antes, una división. Tengo un numerador y tengo un denominador. Y vamos a hacer el mismo análisis que hicimos antes. Cuanto más grande sea este valor de acá, o sea el numerador, más grande va a ser el valor de la fuerza. Lo cual uno puede pensar que es bastante intuitivo eso, porque pensemos que nosotros estamos interactuando con la Tierra y es la fuerza gravitatoria la que nos hace mantener sobre el piso. Si comparamos la fuerza que nos atrae al piso en la Tierra y comparamos la fuerza que nos atrae si estuviéramos parados en la Luna, la fuerza que nos tira hacia abajo en la Luna es muchísimo menor. Y eso es porque la masa de la Luna, una de las masas de los cuerpos, digamos que esta es la masa de la Luna, como es menor, la fuerza va a ser menor. En la Tierra, como es mayor, la masa M1, la fuerza también va a ser mayor. Si yo me pudiera parar en un planeta que tuviera muchísimo más masa, la fuerza de esta también va a ser mucho mayor. Voy a sentir hacia abajo el tirón mucho más fuerte. Entonces, enganchándolo un poquito con lo que conversamos antes, cuanto mayor sean las masas, mayor va a ser la fuerza que hay entre esos dos cuerpos. Y por otro lado, como lo que está dividiendo es la distancia, elevado al cuadrado, cuanto mayor sea la distancia, ¿sí? el R que está abajo, menor va a ser la fuerza, ¿sí? Entonces, objetos que están muy lejos, la fuerza gravitatoria entre ellos va a ser muy pequeña. Por ejemplo, las estrellas que nosotros vemos en una noche tienen una masa enorme y nosotros no nos caemos hacia las estrellas porque, por más que tengan la masa más grande, la distancia que hay es muy grande. Entonces, como la distancia es muy grande, la fuerza que nos atrae es muy pequeña. Entonces, acá lo que estoy haciendo es un análisis muy parecido a lo que comenté antes con el ejemplo del tesoro. Cuanto más grande sea este numerador, la fuerza es más grande. Cuanto más grande sea el número del denominador, la fuerza va a ser más pequeña. Y ahora sí me gustaría pasar un poquito al tema de poder utilizar esta fórmula para hacer alguna cuenta que sea de utilidad, por ejemplo.
Bueno, yo quisiera aplicar esta fórmula para los valores de M1, M2 y R que sean los más sencillos posible, por lo menos la primera vez. El ejemplo más sencillo que se me ocurre es que las dos masas valgan 1 kilogramo y que la distancia que las separa es de 1 metro, ¿sí? Entonces los números siempre dan 1, siempre multiplicar entre 1 y dividir entre 1 es no hacer nada, así que esos son los números más sencillos donde uno puede hacer la cuenta sobre esta fórmula de acá. ¿Cuál es la situación? La masa M1 y M2 es de 1 kilo, podríamos pensar por ejemplo en 1 kilo de yerba, ¿sí? Yo pongo acá, tengo en el piso, acá tengo 1 kilo de yerba, y a la distancia de 1 metro tengo otro kilo de yerba. Esta distancia es de 1 metro. Y este problema se ajusta a lo que estoy poniendo acá, ¿sí? Las dos masas son de 1 kilo y la distancia que yo pongo los 2 kilos de yerba es de 1 metro. Vamos a calcular cuál es la fuerza gravitatoria que hay entre estos dos cuerpos de acá, para ver qué tan grande es la fuerza que los atrae. Entonces para eso tengo que utilizar esta fórmula y sustituir con los valores que yo tengo acá. Para este caso, tengo el valor de G, que lo borré, lo voy a poner por acá arriba. Ese es el valor de G, que no cambia nunca, es la constante universal. Así que copio eso. Newton metro cuadrado dividido kilogramos al cuadrado. Bien, lo que dice luego es que a esta G yo le tengo que multiplicar esta división, que es M1 por M2, o sea, 1 kilogramo multiplicado por 1 kilogramo, y esto dividido la distancia entre los dos cuerpos elevado al cuadrado, o sea, 1 metro, y esto elevado al cuadrado. Primero me voy a centrar en la parte de los números. Ustedes verán que acá queda un poquito entreverado porque tengo una parte de números, tengo las unidades, tengo números, unidades, números, unidades, números, unidades. Primero voy a hacer cuenta con los números, así nada más. Si yo miro esta parte de acá, la parte del número de esto da 1, porque 1 por 1 da 1, dividido 1 también da 1. Y este 1 lo tengo que multiplicar por este valor, y lo que me va a dar es también este valor. O sea que acá la fuerza, el módulo de la fuerza va a ser 6,67 por 10 a la menos 11. Luego, por el tema de las unidades, recordando un poquito lo que venimos trabajando de fuerzas, las fuerzas se miden en newtons, así que lo que yo tendría que poner acá es una n. Pero ya que tenemos la fórmula esta de acá arriba, me gustaría repasar un poquito el tema de, o dar un poquito el tema de cómo cancelar unidades cuando tengo una fórmula así escrita de esta forma. Hay una pequeña regla que dice que cuando yo tengo multiplicado y dividiendo al mismo tiempo una unidad, esas unidades se cancelan. Voy a poner acá aparte. Por ejemplo, si yo tengo una cuenta que dice kilogramos dividido kilogramos, como está arriba y abajo se cancela. Yo puedo hacer esto. Si yo tuviera unidades que están representadas así, por ejemplo, metros cuadrados dividido metros cuadrados, en este caso tengo la misma unidad de arriba que abajo, entonces en este caso también se cancela. Si yo tuviera, por ejemplo, newton por kilogramo dividido kilogramo, acá no puedo tachar el newton porque abajo no tengo newton, pero la parte de los kilogramos sí lo puedo tachar porque tengo arriba y tengo abajo, y solamente me quedo con la n de newtons. Eso no que estoy haciendo ahí, lo voy a hacer con lo que tengo acá. Entonces vamos a ver un poquito. Vamos acá. Fíjense que acá arriba yo tengo kilogramos multiplicados por kilogramos. Kilogramo por kilogramo lo puedo considerar como kilogramos al cuadrado. Eso tengo arriba, y abajo también tengo kilogramos al cuadrado. Entonces, como tengo lo mismo arriba y abajo, se pueden tachar. Este kilogramos se va con este kilogramos y se va con este kilogramos al cuadrado. ¿Sí? Kilogramos al cuadrado se van con kilogramos al cuadrado.
Luego lo otro que tengo para tachar es que yo acá tengo metros que están elevados al cuadrado, o sea, tengo acá metros cuadrados. Y acá arriba también tengo metros al cuadrado. Así que esto acá se va con este metro de acá. ¿Sí? Sería con el 2, pero el 2 también va con el 1, pero en este caso no es demasiada importancia. Las unidades que yo lo voy a escribir un poquito distinto de esta forma de acá abajo para que me quede claro esto que hice recién. Acá yo tengo un metro multiplicado por un metro. ¿Sí? Tengo metros por metros, abajo que es metros cuadrados, y arriba también tengo metros cuadrados, así que este metro cuadrado se va con este y con este. Al final casi todo se me fue. ¿Qué fue lo único que sobrevivió? Lo único que sobrevivió es esta n de acá, que corresponde a los newtons. Así que esta n es la que voy a copiar acá abajo. Y acá terminé. Esto es una fuerza, está medida en newton, así que es coherente. Y el valor que tengo es este, 6,67 por 10 a la menos 11. Es un valor sumamente chiquitito. Para hacer un poquito de repaso con lo que vimos antes de notación científica, por esta vez voy a escribir, con escribir esto ya estaría el ejercicio, pero para que ustedes vean qué es lo que significa lo que hicimos recién, voy a escribir este número, pero en notación común. Como tiene un exponente negativo, yo tengo que correr la coma hacia la izquierda 11 lugares. Así que esto, tengo que escribir, completar con un montón de ceros. Este número es el 6,67 y esta coma le voy a correr 11 lugares hacia la izquierda. Así que si le corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Acá pongo la coma, borro la coma vieja. Y esta es la fuerza que tengo cuando pongo 2 kilos de yerba a 1 metro de distancia. Como verán, este número es muy cercano a 0, ¿sí? Es algo que es totalmente imperceptible. Por eso es que yo pongo 2 kilos de yerba y no se juntan. ¿Por qué? Porque bueno, la fuerza es tan pequeña y gana tanto la fuerza del peso, o sea, se van a mantener sobre la mesa, porque al ser tan pequeña la fuerza, yo no puedo percibir que hay ninguna fuerza, ¿sí? Porque es algo que no es cero, pero es algo que se acerca mucho a cero. ¿Cómo podría llegar yo a percibir que hay una fuerza entre 2 kilos de yerba? Y bueno, tendré que imaginarme un experimento un poquito complicado, yo qué sé. Si yo me fuera al espacio interestelar donde no hay ninguna otra fuerza y yo pongo 1 kilo de yerba y 1 kilo de yerba a 1 metro de distancia y tengo mucha paciencia, pasarían días, capaz que meses, años o no sé cuánto tiempo pasaría, pero llega un momento en que yo empiezo a percibir que se empiezan a juntar, o sea que hay una interacción entre los dos cuerpos y bueno, y con mucha paciencia y en esa situación muy especial, los kilos de yerba se terminarían juntando. Por más que ellos arrancaran quietos, hay una interacción que hace que entre ellos se junten. Es algo que demoraría mucho en que yo lo pueda percibir, pero es algo que existe. Entonces, pero a modos prácticos, en realidad todos los cuerpos que tienen masa se están atrayendo. O sea que la computadora que está parada enfrente mío tiene masa, yo también tengo masa, hay una fuerza atractiva entre yo y la computadora. Entre yo y el árbol que está afuera también hay una fuerza gravitatoria, pero también es muy pequeña, vale casi que cero. Y así con todos los cuerpos que tienen masa. Entonces, por lo general se considera que en estos casos la fuerza entre los 2 kilos de yerba o dos objetos que son pequeños vale siempre cero. Bueno, un ejemplo más que me gustaría poder hacer de esto es calcular cuál sería la fuerza que hay gravitatoria entre la Tierra y la Luna. Acá tengo los datos. Esta sería la masa de la Tierra. Como verán, en notación científica es fácil de escribir, pero en realidad si lo fuera a escribir con todos los ceritos sería un número bastante largo. Este numerito es correr la coma 24 lugares hacia la derecha, me va a quedar un 6 con 24 ceros, ¿sí? La masa de la Tierra es bastante grande. Acá tengo la masa de la Luna, que es un poco más pequeña, ¿sí? Yo tengo que correr la coma 22 lugares. No lo voy a hacer porque lo voy a hacer con la calculadora. Y acá tengo por último la distancia entre la Tierra y la Luna, que son 384.400 kilómetros. Acá tengo un pequeño detalle que corregir, en el sentido de que esto está medido en kilómetros, pero la distancia que yo tengo que poner acá tiene que estar medida en metros.
Así que esta distancia de acá tengo que ponerla sí o sí, pasarla a metros. Para pasar de kilómetro a metro, lo único que hay que hacer es multiplicar por 1000, y ya tengo la medida, porque un kilómetro son 1000 metros. Así que esto de acá lo puedo escribir como 384 400 y le agrego 3 ceros. Y esto va a estar en metros. Y ahora tengo los tres datos que yo necesito y ahora puedo aplicar esta fórmula para hallar la fuerza que hay entre esos dos cuerpos. Bueno, vamos a ver. El valor de G lo tengo allá, no cambia nunca. Es 6,67 por 10 a la menos 11. Voy a volver a copiar todo eso de las unidades. Metros cuadrados dividido kilómetros cuadrado. Kilómetros no, kilogramos. Este valor de G, acá voy a poner la división, o sea, la masa M1 lo voy a considerar que es la Tierra. La masa M1 y M2 puede ser cualquiera, es decir, que podría ser que esta es la Tierra y esta es la Luna, o esta es la Luna y esta es la Tierra. Como voy a multiplicar el resultado, el orden de una multiplicación no cambia por el orden de los factores que altera el producto, entonces no importa cuál es cuál. Voy a empezar por la Tierra, esto es 6,0 por 10 a la 24. Está medido en kilogramos. Yo acá me lo puse la unidad, pero esto está en kilos. Y esto también está en kilos. Multiplico por la masa de la Luna, que es 7,3 por 10 a la 22 kilogramos. Todo esto dividido la distancia, que es esto, elevado al cuadrado. 384. Son metros y está elevado al cuadrado. Una cuenta bastante larga para garantizarlo, que obviamente no lo voy a hacer con papel y lápiz, sino que lo voy a hacer en la calculadora. Y ya de paso les enseño a utilizar la notación científica en la calculadora. Voy a desenfocar un poquito. Por ahí. Bueno, en la calculadora, ustedes hay una tecla, ¿sí?, que facilita el tema de escribir notación científica, que es esta tecla que dice EXP, que se encuentra en las calculadoras científicas. Por ejemplo, si yo quiero escribir un valor en notación científica, lo que puedo hacer es escribo el numerito 6.3, por ejemplo, y en vez de poner por 10 a no sé cuánto, pongo exp, ¿sí?, que aparece una E ahí arriba. Y ahí pongo el numerito del exponente, por ejemplo, a la 26. Como signo igual, y ahí me queda expresar el numerito. Me queda 6,3 por 10 a la 26. ¿Sí? En vez de poner por 10 a la algo, el por 10 lo sustituyo por esta teclita EXP. Bueno, vamos a ver si vamos a hacer la cuenta. El primer valor que tengo es el valor de G, es este de acá, 6.67. ¿Sí? Acá utilizo la letra X para poner el exponente, que en este caso es menos 11. Ahí tengo el valor de G. Lo multiplico por la masa de la Tierra, que es 6.0 X a la 24. Ahora tengo que volver a multiplicar por la masa de la Luna, que es 7.3 X a la 22. Y ahora tengo que dividir entre la distancia elevado al cuadrado. Para poder elevar al cuadrado es que en la calculadora pongo el paréntesis. Esto es 38, 4 y 3 ceros más. 2, 3. Lo tengo ya quedado bien. 5 ceros, está bien. Cierro el paréntesis, elevo el cuadrado, ya que la distancia tengo que elevar al cuadrado. Y acá calculo el valor de la fuerza entre la Tierra y la Luna. ¿Sí? Me da 1,98, podemos redondear, por 10 elevado a la 20. A la 20. Bueno,
Este es el módulo de fuerza, tengo que ponerle la unidad, voy a enfocar de vuelta. Ahí. Tengo que poner la unidad de newtons, ¿sí? Podría verlo también cancelando acá arriba, igual que hice antes, lo voy a hacer muy rapidito, pero en realidad acordarse siempre que una fuerza tiene que estar medida en newtons, así que el tema de la unidad, cuando acordarse que poner la n acá, con eso ya estaría. Yo de todas formas lo voy a hacer acá como lo mismo que hice recién. Acá tengo kilogramos por kilogramos y kilogramos al cuadrado, así que estos 2 kilogramos se van con este kilogramo que tengo acá abajo. Como tengo lo mismo arriba y abajo, se tacha. Y acá tengo esta distancia multiplicada por esta misma. Así que me quedan 2 veces la m, me queda m cuadrado, así que esto también se va con este m cuadrado. La única unidad que sobrevive es la n de Newton, que es el que pongo aquí abajo. Bueno, con esto estaría la clase. Me gustaría, para los ejercicios que tienen que hacer ustedes, es que si yo les doy algunos datos como este de acá, ustedes pueden encontrar la fuerza gravitatoria entre esos dos cuerpos. Por norma general, si los cuerpos son pequeños, la fuerza que hay gravitatoria entre ellos es casi que cero. Para que haya una fuerza gravitatoria que uno pueda considerar para poder medir o para poder considerar de forma clara, tiene que haber, una de las masas tiene que ser muy grandes, porque si no el valor siempre da casi que cero. La clase que viene, esta fórmula no nos va a interesar tanto, pero vamos a ver cómo a partir de esta fórmula nosotros podemos calcular la fuerza que hace el peso de los objetos, ¿sí? El peso de un marcador que yo suelta al piso, la fuerza, el peso de una caja, el peso de un automóvil, el peso de un avión, el peso de un barco. Lo vamos a tratar de desarrollar a partir de esta ecuación y vamos a llegar a una ecuación que es mucho más sencilla que esta de trabajar, ¿sí? En vez de tener un montón de letras, vamos a tener solamente una variable, ¿sí? Bien sencillo. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. Como último comentario sobre esta fórmula, como dije, esta fórmula fue descubierta por Newton. En el momento en que Newton descubrió esta fórmula, él no tenía dos datos, por ejemplo, para el tema de calcular cuál era el peso de los objetos, le faltaban datos porque en ese momento no se sabía cuál era la masa de la Tierra y tampoco tenía el valor de G. Él lo que descubrió es que la fuerza tiene esta forma de acá, pero nunca llegó a saber cuánto es el valor de G ni cuánto es el valor de la masa de la Tierra. Pasaron como 100 años hasta que otro científico logró determinar experimentalmente el valor de la G. Y una vez que logró determinar el valor de la G, utilizando esta misma ecuación, logró determinar cuál es la masa de la Tierra, ¿sí? Así que, fíjense que la Tierra nunca la pusieron encima de una balanza para saber cuánto es que pesa, sino que tuvieron que utilizar esta misma fórmula para poder determinar cuál era su valor. Bueno, creo que no me olvidé nada, así que nos vemos la clase que viene y espero que anden muy bien. Chao.